Dios les bendiga, hermanos. En esta preciosa hora damos gracias a Dios porque seguimos en el estudio de este libro maravilloso como es el libro del Apocalipsis. Para mí es un privilegio dirigirme a ustedes. Les saluda el pastor Juan José Zelaya de la República de El Salvador, de una ciudad pequeña llamada Chinameca, departamento de San Miguel. Vamos a orar al Señor para que Él nos guíe en este estudio del Apocalipsis. Vamos a entrar a la lección número 11 que corresponde a este día. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde por este tiempo maravilloso que usted nos concede al estar ante su presencia para, Señor, asimilar y alimentarnos de su palabra. Gracias por este tiempo, por esta mesa virtual, donde podemos llegar a diferentes lugares para comunicar la verdad de tu palabra. Te pido de tu ayuda, pido, Señor, que me des las fuerzas necesarias, Señor, una mente clara para poder explicar en esta tarde esta lección. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Muy bien, hermanos, seguimos con los terrores de la tribulación. Esta es la parte número 3 de la lección número 11, ¿verdad? En el punto 1 hemos visto los acontecimientos en el cielo, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Número 2, la tribulación en la tierra, Apocalipsis del capítulo 6 hasta el capítulo 18. ¿Qué vamos a ver en esto de la tribulación en la tierra? Acuérdense que hay acontecimientos, en Apocalipsis siempre hay acontecimientos en el cielo y también hay acontecimientos en la tierra. En la tierra, letra A, será un periodo de juicio terrible de parte de Dios. Capítulo 6 habla de los juicios de los sellos, de los 7 sellos. Capítulo 8 habla de los juicios de las 7 trompetas. Capítulo 16 habla de los juicios de las 7 copas. Muy bien. Esto ya lo comentamos. Letra B. Será un periodo de salvación bondadosa de parte de Dios. Capítulo 7 y capítulo 11. Hermanos, en el capítulo 7, los 144,000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas, o sea, los santos de la tribulación. De salvación, Dios. Estos son creyentes de la tribulación, De salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Muy bien. Salvación, Dios. Letra C. Será un periodo de reconstrucción del templo en Israel. Apocalipsis capítulo 11 del 1, versículo 1 y versículo número 2. Quiero que recordemos, hermanos, que la tribulación no solo trata con el juicio de Dios sobre los incrédulos, sino que vamos a ver aquí en este periodo de la tribulación la disciplina de Dios a la nación de Israel. ¿Entienden? Bueno, vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, la tribulación será un tiempo tan espantoso, y si esos días no fueran pocos, nadie se salvaría de morir físicamente, pero por causa de los escogidos, o sea, por el pueblo judío,
ese tiempo durará poco. Hermanos, durante la tribulación vendrá un tiempo de persecución muy grande, muy angustiosa, ¿verdad? Muy bien. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El templo en este pasaje es mencionado. Es el mismo que será profanado por el anticristo, según segunda Tesalonicenses 2:4. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso lo dice segunda Tesalonicenses, hermano. Muy bien. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Déjalo afuera. Ahí hay una frase ahí: déjalo aparte. Literalmente dice: échalos afuera. La orden aquí es de no medir el patio exterior. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido entregado, hermanos, a los gentiles. No lo midas. Literalmente, no pienses medirlo, ¿verdad? Porque el patio exterior del templo caerá en manos de los gentiles durante la tribulación, y ellos van a controlar y profanarán la ciudad santa durante 42 meses. O sea, estamos hablando de 3,5 años, hermano. Los gentiles se opondrán al remanente judío en esos últimos días. Los judíos van a reconocer al Mesías prometido durante 42 meses, 3,5 años. El remanente judío va a sufrir persecución, va a sufrir la opresión, hermanos, de parte de los gentiles. Esa opresión será eliminada cuando el Mesías regrese con poder y gran gloria. Por eso dice, pongan al margen Isaías 59:20. ¿Saben qué dice? Dice, perdón, y vendré el Redentor a Sión, y a los que se volvieran de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que aparta de Jacob la impiedad. Qué tremendos pasajes estos, hermanos. Qué importante es, hermanos, estos pasajes que acabamos de leer. Pregunta: ¿tiene Israel un templo en operación hoy? Pregunta. La respuesta es no. Hermanos, no hay templo para el lugar. Hermanos, no hay templo, porque el lugar está ocupado por el domo de la roca. Está ocupado. Es el lugar desde donde Mahoma supuestamente ascendió al cielo, según el Islam. Tocar un ladrillo de ese lugar, hermanos, sería el inicio de una tremenda guerra con los árabes. Sería terrible, hermano. Este lugar, hermano, sagrado, es un monumento de arte islámico, producto de la influencia musulmana. Este es un santuario que ellos tienen, ¿verdad? Ese es el lugar donde se tiene que construir el templo. ¿Tendrá Israel un templo en el futuro? Sí, durante la tribulación y luego en el reino de Jesucristo. Hermanos, qué importante es saber que Israel va a tener un templo en el futuro. ¿Qué está ocurriendo actualmente en Israel que lo hace de mucho interés? Bueno,
Ellos tienen todo preparado para construir el templo. Tienen listos los utensilios, tienen listos las vestimentas de los sacerdotes, tienen listo el mobiliario con, hermanos, que se requiere según el Antiguo Testamento para los sacrificios. Todo está listo. Letra D. Miren cómo será este periodo. Será de la gran tribulación. Será un periodo de guerra santa. Muy bien. Guerra santa. Esto está en el capítulo número 12 de Daniel. Perdón, de Apocalipsis. Apocalipsis 12. Ahí está, hermano. Verso 1. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice? Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Lo ven, hermanos? ¿Cómo es eso? Bueno, hermanos, no debemos de perder de vista que estos eventos se dan en el contexto de la gran tribulación. Muy bien, los capítulos 6 al 11 tienen relación con los sucesos que tendrán lugar durante la semana 70 de Daniel. Mientras que los capítulos 12 al 14 se centran, hermanos, en los personajes principales. O sea, los personajes que están relacionados con estos sucesos. ¿Verdad? Bueno, ¿quién es la mujer? Bueno, vamos a ver. Bueno, algunos dicen, la Iglesia Católica enseña que esta mujer es María. Pero esta afirmación, hermano, tiene que ser rechazada debido a la pobre exégesis que ellos hacen en este pasaje. Y también debido a la poca objetividad de la historia bíblica. La única semejanza entre María y la mujer de este pasaje es que ambas son madres. Es la única semejanza que yo encuentro ahí. Pero no es María. Muy bien. Otra opción. Hermanos, otra interpretación es que esta mujer representa a la iglesia. Hermanos, ¿usted sabe cuándo comenzó la iglesia? Comenzó en Hechos capítulo 2 después de que Cristo muere. Y podría decirse que Cristo dio a luz a la iglesia, fundó la iglesia, no que la iglesia dio a luz a Cristo. No, hermano, no es posible que esta interpretación. ¿Cuál es la mejor interpretación? Es que esta mujer representa a la nación de Israel. Esta mujer, hermano, la mejor interpretación es que esta mujer simboliza, así vamos a decirlo mejor, a la nación de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, usted aprendió en este instituto una regla de interpretación que es, dice, primero dice contexto, las 13 del estudio bíblico. Contexto. Segundo, contenido. Tercero, compare. Ahí está el punto. Comparar escritura con escritura, ¿verdad? Y quiero que usted ponga el margen Génesis 37 para interpretar este pasaje, para decir que es la nación de Israel, esta mujer, que representa a la nación de Israel. Génesis 37. Por favor, busquémoslo. Vamos a leerlo en Génesis 37. Hermanos, verso 6. Dice así. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Bien, quiero explicar. Aquí estamos hablando de José, uno de los 7 hermanos, uno de los 2 hermanos de Jacob, de hijos de Jacob. Y dice, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
¿Qué les parece? O sea que José tuvo un sueño. Y este sueño lo contó a sus hermanos. La pregunta es, ¿entendieron ellos lo que él había soñado? Usted me dirá no, me dirá sí, pero lo voy a responder con la Biblia. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. O sea que sus hermanos entendieron el sueño. Ellos no entendieron, hermano, que un día José iba a reinar sobre ellos. Y aunque sus hermanos no les gustó, hermano, el sueño, José les contó otro que tuvo días después. Vean el versículo 9, 37:9. Vean, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol, mira, observe, y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Muy bien. ¿Qué les parece, hermano? ¿Se parece a Apocalipsis 12? Esto del sol, la luna, 11 estrellas. Sí, estamos comparando escritura con escritura. Aquí vemos al sol, aquí vemos a la luna, aquí vemos 11 estrellas. Bien, la pregunta es, ¿quién era el sol? ¿Quién era la luna? Hermano, ¿y quiénes eran las 11 estrellas? Les pregunto otra vez, ¿entendieron ellos este sueño de José? Veamos el versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Muy bien. ¿Cómo interpretaron ellos este sueño? Bueno, el sol, ¿quién era el sol? Jacob. ¿Quién era la luna? Raquel, la esposa de Jacob. ¿Quién eran las 11 estrellas? Los hermanos de José. ¿Quién era la estrella número 12? José. Ellos entendieron el sueño. ¿Me entienden? El sol, la luna y 11 estrellas representan a la nación de Israel. Esa es para mí y para los estudiantes del Instituto de la Gracia la mejor interpretación. Entonces recordemos que el contexto de la tribulación trata con los propósitos de Dios para Israel. Acuérdense, por favor, los propósitos de Dios para Israel. Aquí está el primer pasaje. ¿Vea? Él se los cuenta el primer sueño, ¿vea? Que los inclinaban los otros manojos al manojo de José. De ahí los hermanos le dijeron, reinarás sobre nosotros o señorearás sobre nosotros, y lo aborrecieron. De ahí les cuenta el sueño, otro sueño. ¿Vea? ¿Qué sueño soñó él? El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y se lo contó a su papá, a sus hermanos, y su padre le reprendió, ¿verdad? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Hermanos, miren cómo ellos interpretaron el sueño, ¿verdad? Entonces, esto representan esas 12 tribus a la nación de Israel. Es la nación de Israel. Esa mujer vestida del sol, con la luna debajo de su pie y 11 estrellas, representa a la nación de Israel. Muy bien. Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Muy bien, hermanos, en muchos pasajes del Antiguo Testamento se menciona a Israel como una mujer con dolores de parto. Sí, hermano. En Isaías, pongan al margen ahí, Isaías 26, 17 y 18.
Pongan Isaías 66, versículo 7. Pongan Jeremías 4:31 y también anoten Miqueas 4:10. Hay que agregar que fue la nación de Israel la que dio al Mesías al mundo. Bien. Verso, vámonos a Apocalipsis, por favor. Estamos en Apocalipsis 12, ¿verdad? Apocalipsis 12. Muy bien. Vean el versículo 5, por favor. Versículo 5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Muy bien. El hijo varón, ¿quién es? Hermanos, miren, aquí está enfatizado su género. Varón, varón. Es Jesucristo. Y saben una cosa, Satanás no pudo detener el nacimiento de Jesucristo, aunque lo intentó de muchas maneras. Y como no pudo prevenirlo, intentó matar al niño en el momento de su nacimiento. Hermanos, este niño, dice la Biblia, gobernará, regirá con vara de hierro a todas las naciones. Hermanos, ¿entiende? Lo dice Apocalipsis 19:15, anótenlo. Lo dice el Salmo 2:9, lo dice Daniel 7:14. En su regreso triunfante, Cristo destruirá las naciones y gobernará sobre las que surjan en el reino milenario. Dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Él murió, él resucitó al cielo, donde el Padre tiene un trono para él. Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Ya? Muy bien. Acuérdense, hermanos, el diablo intentó, ¿verdad?, destruir a ese niño. ¿Quién es el dragón escarlata? Vámonos a Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Muy bien. Lo vemos, ¿verdad? Hermanos, ¿quién es este dragón escarlata? Es Satanás. Tanto la señal de la mujer como del dragón aparecen en el cielo, aunque su actividad es en la tierra. Se le llama el gran dragón, porque él es la más elevada de las criaturas que se rebelaron contra Dios. Nunca hace nada en pequeña escala. En este caso, hermanos, él se opone al propósito de Dios de manifestar su gloria a través de Cristo. Él se opone. Dice que es escarlata. Quiere decir rojo. El color de la sangre. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás es homicida desde el principio. La mujer está cubierta de gloria mientras el dragón está cubierto de sangre. ¿Verdad? Habla de 7 cabezas. El número 7 sugiere perfección en este capítulo. Las 7 cabezas representan plenitud de liderazgo y propósito. Y estas 7 cabezas son 7 montes, dice. Dice Apocalipsis 17:9. Y 7 imperios mundiales sucesivos. ¿Ya? 10 cuernos, como Daniel 7:8. Verso 24. 10 cuernos representan fortaleza. Son 10 reyes. 10 reinos. 7 diademas simbolizan dominio, pero es un dominio que se le permite tener de parte de Dios. Muy bien. Apocalipsis 12,
verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, hermanos, ¿qué les parece? ¿Quiénes son las estrellas del cielo? ¿Son estrellas literales o son simbólicas? Bueno, son simbólicas, como Apocalipsis 9:1. Son los ángeles que se rebelaron contra Dios junto con Satanás. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Hermanos, no fueron pocos los que se rebelaron contra Dios. Satanás tiene un ejército bien organizado. Tiene generales, tiene capitanes, tiene sargentos, tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de las tinieblas de este siglo y tiene soldados rasos, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, pero recordemos que una parte del ejército fue sacado de batalla porque pecaron en Génesis 6. ¿Se acuerdan? Los arrojó, dice aquí, sobre la tierra, porque era ahí donde el Mesías establecería su glorioso reinado. Muy bien. ¿Qué trató de hacer Satanás durante la primera venida? Hermanos, bueno, veámoslo. Trató de detener el nacimiento del Mesías. Trató de detener el nacimiento de Jesucristo. Es el verdadero objeto de la furia satánica, porque él sabe que el Mesías ha sido designado para derrotarlo y recuperar el dominio universal usurpado por el maligno, hermanos. La historia bíblica nos da un amplio relato de los intentos de Satanás para obstaculizar el plan divino de Dios, hermanos, respecto al establecimiento del reino. Por ejemplo, ¿por qué Caín mató a Abel, hermanos? Si de la descendencia de la mujer iba a venir el Mesías. Lo mató en Génesis 4:8. Hermanos, la corrupción de la humanidad en los tiempos de Noé, Génesis 6. Se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y le nacieron gigantes, tratando de detener, hermanos, el nacimiento del Mesías. Los intentos de Faraón y Abimelech por tomar a Sara, y no permitió Dios que la tomara, porque de esa descendencia venía el Mesías. La intención de Abimelech por tomar por mujer a Rebeca, pero no se lo permitió Dios, porque de ahí iba a venir el Mesías. El decreto de Faraón de destruir a los israelitas, de matarlos, hermanos, en Éxodo capítulo 1, del 15 al 22, pero Dios no lo permitió. El plan de Amán contra los judíos en el libro de Esther, hermanos, de exterminar a los judíos, hermanos, y lo último que vimos fue la orden de Herodes de matar a los niños de 2 años abajo nacidos en Judea. Mateo 2:13. ¿Qué le parece? El intento de Satanás de detener el nacimiento del Mesías. Hermanos, entonces la pregunta es, miren el versículo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hermanos, la Biblia es bien clara. ¿Qué más va a tratar de hacer Satanás durante la tribulación? Bueno, tratará de destruir a una nación específica llamada Israel. Va a tratar de destruir a Israel. Hermanos, miren, y la mujer huyó al desierto, o sea, Israel, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. ¿Qué les parece? Hermanos. ¿Ya?
Queridos hermanos, son 42 meses, 1260 días, 3,5 años. Dios va a alimentar a su pueblo Israel, lo protegerá en el desierto. No sabemos realmente el lugar exacto, aunque hay algunos que creen que es en Petra, que está en Jordania, porque fue ahí donde los judíos se escondieron de los romanos. Esos 1260 días corresponden al mismo tiempo del ministerio de los dos testigos, al reinado de terror que el anticristo desencadenará contra el resto de la ascendencia de la mujer. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Lo que va a suceder. Miren, hermanos, a mí me recuerda en Apocalipsis 12:6 lo que Jesús dijo a los judíos en Mateo 24:15 al 18. Veámoslo, por favor. Anótenlo ahí al margen, pero veámoslo en la Biblia. Mateo capítulo 24, verso 15. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 24, versículo 15? Dice así: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen hijos en aquellos días. O sea que, hermanos, aquí vemos en Mateo acerca de los judíos. Tienen que huir al desierto cuando vieran la abominación desoladora. ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, hermanos, esto de la abominación desoladora va a ocurrir, hermanos, en la segunda parte de la tribulación. La pregunta es, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, queridos hermanos, es cuando el anticristo entre al templo y se declare Dios y exija adoración de los judíos. ¿Saben quién escribió eso? El apóstol Pablo. Observen, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Muy bien, el día del Señor. ¿Cuándo comienza el día del Señor? Hermano, comienza con la tribulación de 7 años. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La pregunta es, ¿quién es el hombre de pecado? El hijo de perdición es el anticristo. ¿Cuándo será revelado? Cuando firme el tratado de paz con Israel. ¿Qué va a suceder? Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, el anticristo se declarará a sí mismo como Dios en la tierra. ¿Dónde lo va a hacer esto? Lo hará en el templo. ¿Dónde estará el templo? En Israel. ¿Cuándo sucederá esto? A la mitad de la tribulación. Hermanos, miren cómo Dios tiene planeado todo. Muy bien. Entonces, hermanos, vámonos a Apocalipsis capítulo número 12, versículo 7. Muy bien. Vamos verso por verso. 12, 7. Versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Aquí así dice. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles
fueron arrojados con él. Hermanos, podíamos estar confundidos pensando que Satanás ya fue echado del cielo cuando pecó. Esta es la explicación. Observen la explicación. Cuando este ángel pecó contra Dios, él perdió su posición en el cielo. Y ahora está furioso y derrama su ira contra los judíos. Satanás odia a Israel. Por ellos han sido perseguidos por años. Ustedes lo saben bien. Estos versículos que están en la pantalla declaran, hermanos, una batalla angelical en el tercer cielo. ¿Entre quiénes? Entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Miguel es el ángel que está de parte de la nación de Israel. Vean, por favor, Daniel capítulo 12, versículo 12. Vamos a leerlo. Daniel 12, versículo número 2. Dice, y muchos de los que duermen, Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan inscrito en el libro. Muy bien. Entonces vemos que este arcángel está de parte de Israel. Hermano, estos versículos no se refieren a la rebelión de Lucifer en tiempos pasados, no, hermano, sino a lo que sucederá a la mitad de la tribulación. Satanás será expulsado definitivamente del cielo, de tal modo que nunca más volverá a tener acceso a él. Y esto lo va a hacer enojar, hermano, Satanás. Derramará su ira contra Israel. Óigame, Satanás tiene acceso hoy en día a la presencia de Dios. Y lo demuestra Job 1:6. Lo demuestra Job capítulo 2, verso 1. Lo demuestra Zacarías capítulo 3, verso 1. Hermanos, pero él y sus ángeles serán expulsados violentamente del cielo. ¿Entienden? Capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, la voz en el cielo nos recuerda que el plan divino de salvación está tomando un nuevo paso, que Satanás, quien gusta de acusar a los creyentes, es lanzado del cielo y ya no podrá continuar con su actividad. El que acusaba sugiere una actividad continua. El acusador no descansa. De forma continua hace sus pronunciamientos legales en contra de los creyentes. Mira, fulano pecó. Mira, sutano pecó. Y Jesús ahí está el intercesor, el abogado. Hermano, defendiendo, ¿verdad? Por eso primera de Juan, capítulo 2, hermanos, dice así. Voy a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, hermano, qué bendición, hermano, que tenemos un mediador, un intercesor, un abogado, hermano, que nos defiende, ¿verdad? Muy bien. Apocalipsis 12, 11 y 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegrados cielos, los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos, Satanás, que entiende la Biblia, porque la entiende, hermanos, sabe que cuando él sea lanzado definitivamente del cielo, ya no tendrá acceso al cielo y estará bien enojado
porque es que va a estar enojado, porque sabrá que tiene poco tiempo, 3,5 años, y luego será atado por 1000 años. ¿Oyeron, hermanos? Versículo 13. Y cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, hermanos. Bien, ¿quién es la mujer? Ya lo dijimos. Es Israel. No es María, no es la iglesia. Algunos dicen que son los adventistas. Bueno, hermanos, no, es la nación de Israel. Y como, hermanos, no pudo impedir que el hijo varón naciera, ¿qué va a hacer ahora? Bueno, miren el dragón, cuando vio al dragón que había sido arrojado de la tierra, persiguió ya no el hijo, sino a la mujer. ¿Ven, hermano? Persiguió a Israel. Anoten al margen Mateo 24:15 al 28 y Marcos 13, versículo 14 al 23. Acuérdense que la mujer, o sea, Israel ha sido perseguida por mucho tiempo. 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Muy bien. La nación de Israel, hermanos, recibirá la capacidad sobrenatural de tener mucha velocidad para huir al desierto, a ese lugar preparado por Dios, donde Él va a cuidarla por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, hermanos, Daniel usa estos términos muchas veces también. ¿Qué significa un tiempo? Y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año. Tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. O sea, estamos hablando de 3,5 años. De eso estamos hablando. ¿Verdad? Muy bien. Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, el río. Permítanme. Estamos en el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muy bien. ¿Qué significa esto? Bueno, Satanás tratará de destruir a la mujer, a la nación de Israel, pero Dios la protegerá sobrenaturalmente. ¿Es agua literal o es simbólica? Bueno, no lo sé, hermano. Pero sí sabemos que Satanás tratará de destruir a Israel y que Dios providencialmente va a guardar esa nación. Bien. 17. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón está furioso, hermano, muy furioso. Tratará de matar a los otros judíos que probablemente vivían en otras partes del mundo. Hermanos, es posible que se trate de los 144,000 judíos sellados, que durante la tribulación estarán esparcidos sobre la faz de la tierra, predicando el evangelio del reino, llamando a la humanidad a poner su fe en el Mesías. Quiero recordarles que la predicación que se va a llevar a cabo en este periodo de 7 años de tribulación es el evangelio del reino. ¿Por qué razón? Porque el rey ya viene a reinar, porque él va a establecer un reino milenial aquí en la tierra, donde la iglesia con él va a gobernar. No solo la iglesia, otros más grupos van a estar ahí. Hermanos queridos, la descripción se da de los 144,000 sellados en Apocalipsis 14. Hermanos, porque concuerda
los mandamientos de Dios y son siervos de Dios. Observen. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:7. Pero veámoslo, Apocalipsis 14, por favor. Apocalipsis 14, versículo número 4 y 5. Dice así. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quieran. Que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias de Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Muy bien. Hermanos, son siervos, guardan los mandamientos, ¿verdad? Estos 144,000. Muy bien. ¿Qué puede aprender usted de esto? Hermanos, yo puedo ver la providencia de Dios para el pueblo de Israel, guardándolo en los momentos de terrible persecución. Todo esto es por la gracia de Dios, hermano. Es por la gracia de Dios. Yo estuve hablando con un joven que cree que la iglesia va a pasar por todo esto. Hermanos, esto va a ser terrible. Ya lo vimos que no va a pasar la iglesia, ¿verdad? Que Dios por su gracia siempre cuida a Israel. ¿Lo ha cuidado, hermanos, hasta ahora? Sí. ¿Están establecidos como nación? Sí. ¿Han querido destruir? Sí. ¿Muchos imperios quisieron destruirlos? Sí. ¿Los tuvieron esclavos? Sí. Pero no pudieron destruirlos. No pudieron. Será un periodo de dominio por el anticristo. Capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a ver después. Y F será un periodo de una iglesia apóstata. Apocalipsis 17. Bien, hermanos, Dios les bendiga.